Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias por venir a ver esta pequeña plática. El propósito de la misma, sobre todo, es que conozcan un poco más acerca de la enfermedad del cáncer cervicouterino, o si es que ya tienen información acerca de esto, pues que reconozcan pues los datos más que nada, ¿no? Les agradezco esperar unos poquitos minutos, pero pues ya vamos a empezar. Antes que nada, les voy a presentar a los integrantes del equipo, que es mi compañera Daphne Daniela, mi compañera Diana Catalina, Fátima, Vianey y su servidora Karen. Y a continuación vamos a empezar con la presentación. Bueno, vamos a comenzar con una definición y bueno, vamos a entender por cáncer cervicouterino como el cáncer del cuello de la matriz y este se va a producir cuando hay un crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. En un inicio, estas lesiones van a ser muy pequeñas, que el diagnóstico pues se va a hacer a etapas muy tardías. Y estas lesiones pequeñas pues van a durar así muchos años y por ello el cáncer cervicouterino es un problema de salud público muy grave. Bueno, como ya mencionaba mi compañera, esta enfermedad tiene bastante importancia no solo en México, sino a nivel mundial. Por lo tanto, es importante recalcar la parte de la epidemiología. Esto se refiere básicamente a cuántas personas en el mundo existen pues con la enfermedad, ¿no? Es bastante frecuente en mujeres mayores de 30 años y este tiene mucho que ver con los factores de riesgo que se desarrollan. En México en específico, cerca de 13.9% de las defunciones corresponden pues al cáncer cervicouterino, ¿no? Es un porcentaje bastante elevado. Más aún significa la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en mujeres, entiéndase por neoplasias malignas, pues enfermedades de cáncer que terminan en la muerte de la persona. Esto también es bastante importante recalcarlo, ya que cada año se diagnostican nuevos casos en México, por ejemplo, 1.67 millones, ¿no? Es un número bastante grande. Tanta es esta la importancia que ya se ha dicho que el 26 de marzo se considera el Día Mundial de la Prevención pues, de esta enfermedad. Otra parte importante respecto a esta que tenemos que recalcar es que el principal factor de riesgo y el más importante es un descontrol o una infección persistente por el virus del papiloma humano, ¿no? Comúnmente conocido como VPH, siendo por lo mismo pues el más importante. Y a continuación pues vamos a mencionar un poco más acerca de esto. Entre los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino tenemos el inicio de la vida sexual sin protección y especialmente el inicio de esta vida sexual antes de los 18 años. Otro factor de riesgo es que no se hayan realizado ninguna prueba del Papa Nicolau desde que iniciaron su vida sexual, que tengan múltiples parejas sexuales, ya que aumenta el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual o de infecciones por el VPH o virus del papiloma humano. Igualmente, tener entre 25 y 64 años de edad, ya que es el rango de edad en el que se va a desarrollar este cáncer, así como deficiencias nutricionales, ya sea desnutrición, sobrepeso u obesidad. El uso de hormonas, porque puede alterar la función tanto del sistema reproductor femenino como de las células del cuello uterino. Igual tener varias parejas sexuales, esto como les había mencionado, pues aumenta el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual y otro factor de riesgo muy importante pues es el tabaquismo, ya que al estar en contacto con las sustancias cancerígenas que conforman al tabaco, pues aumenta el riesgo al doble de que una mujer que fume pues pueda presentar cáncer cervicouterino durante su vida sexual activa. Igualmente, pues en varios estudios se ha encontrado en la mucosa del cuello uterino estas sustancias cancerígenas y además estas sustancias cancerígenas pues alteran la función normal de las células tanto del cuello uterino como del organismo y pues hacen que disminuya la capacidad que tienen las células inmunes del organismo para la defensa de las infecciones.
Bueno, en cuanto a la sintomatología, es importante saber que el cáncer cervicouterino en etapas iniciales va a ser asintomático, lo que va a dificultar un poco su diagnóstico. Sin embargo, conforme la patología vaya pues avanzando, se va a encontrar en la mujer una descarga vaginal que principalmente va a ser por sangre, que va a ser el primer síntoma indicativo del cáncer cervicouterino. Sin embargo, la descarga vaginal no solamente puede ser sangre, también puede ser una descarga de color blanquecino, espeso, que va a tener un olor fétido. Este también va a ser el primer síntoma característico del cáncer. También se puede encontrar un sangrado intermenstrual, que es básicamente cuando la mujer pues tiene ciertas descargas de sangre, ya sean antes o después de su periodo menstrual. También un sangrado postcoital, que significa que la mujer va a sangrar durante las relaciones sexuales. Esto se puede acompañar también de un dolor. Y también va a tener sangrado postmenopausia, lo que quiere decir que la mujer, después de tener su menopausia, pues ya no va a seguir sangrando. Sin embargo, en el cáncer cervicouterino, la mujer va a tener aún unas pequeñas hemorragias. En etapas más avanzadas del cáncer se puede encontrar un dolor pélvico. Este puede ser pues muy fuerte para la mujer y también edema de miembros inferiores. Es importante que nosotros, pues como doctores, descartemos la infección por Clamidia trachomatis, ya que esta bacteria puede causar una sintomatología igual. Bueno, con respecto a su diagnóstico, tenemos varias pruebas para detectarlo. Las principales es la exploración ginecológica bimanual, la prueba de Papa Nicolau y la prueba de tipificación del BPH. La exploración ginecológica bimanual es la que se muestra en la primera imagen. Durante este examen, el médico revisará el cuerpo de la mujer para detectar cualquier cambio inusual en el cuello uterino, el útero y la vagina. Por eso va a comenzar el médico determinando si existen cambios en la vulva, la parte externa del aparato reproductor femenino. Posteriormente, procederá a utilizar un objeto llamado espéculo o también conocido como pato para poder abrir lo que es el canal vaginal. Va a introducir un dedo por el canal vaginal y otro por encima para poder hacer el tacto de los ovarios y de la vulva. Posteriormente tenemos la prueba de Papa Nicolau. Esta consiste en un raspado ligero en lo que es la parte del canal vaginal. Una vez que se obtiene esta muestra, se manda a patología para que nos pueda determinar qué tipo de células se encuentran. La prueba de tipificación de BPH, esta es muy parecida al Papa Nicolau. De hecho, se puede realizar al mismo tiempo que la del Papa Nicolau. Y lo que se hace es obtener una muestra por medio de raspado de las células y se hace para determinar el tipo o los cepas de BPH que hay. Esto con el objetivo de poder descartar que haya BPH 16 y 18, que como ya lo habían comentado anteriormente mis compañeras, estos son los que son de alto riesgo. Posteriormente tenemos la colposcopía y la biopsia. La colposcopía es por medio de un instrumento llamado colposcopio, que lo que hace es la función de un microscopio. Prácticamente es muy parecido. Se va a iluminar lo que es el canal vaginal y el médico va a poder observar las células de qué tipo son. La biopsia es la extracción de un tejido. Una vez que se extrae por medio quirúrgico, se va a mandar a patología para que el patólogo le indique al doctor qué tipo de tumor o qué tipos de hallazgos se encuentran en el tejido. Posteriormente tenemos el examen pélvico bajo anestesia, que en estos casos solamente se ocupa en caso de ser necesaria una planificación de tratamiento, ya que el especialista puede volver a examinar el área pélvica mientras la paciente se encuentra bajo el estado de anestesia. Y de esta modo va a ver si el cáncer ha diseminado a otros órganos, como puede ser el útero, la vagina y la vejiga o el recto. Después están los estudios de imagen, que los más utilizados son la radiografía y la exploración por tomografía computarizada o también conocida como TAC. Estos son estudios de imagen que se van a realizar por medio de irradiación, por medio de rayos X, que lo que va a hacer es mostrar una imagen. Su utilidad de tanto como la radiografía como el TAC es poder ver el tamaño y la forma que va a tener estos tumores.
Por eso es que los más importantes son la exploración ginecológica bimanual, la prueba de Papa-Nicolau y la prueba de tipificación de BPH. Bueno, y finalmente el tratamiento. El tratamiento va a constar de varios procesos. Como todos lo sabemos, esto va a depender del tipo y del tipo de cáncer que se tenga y el estadio en el que se encuentre. No vamos a tener como un tratamiento específico para todos los cánceres, sino que va a depender de la persona, del estadio y del tipo de cáncer que esté teniendo la persona. Hay diferentes tratamientos, los que más comúnmente cuando uno habla de cáncer relacionamos rápidamente la quimioterapia y sí, es un tipo de tratamiento que vamos a tomar en cuenta, la radioterapia, la cirugía y la inmunoterapia, además de algunos otros que podríamos encontrar, pero serían como más específicos de acuerdo a cada paciente. Además de esto, podemos también ver que el tratamiento puede ser una combinación de estos tratamientos, diversos tratamientos. Por ejemplo, podemos encontrar quimioterapia combinado con radioterapia en los estadios menos avanzados o igual con la cirugía, que sería para estadios menos avanzados. La quimioterapia solita podemos encontrarla para estadios ya más avanzados, en los cuales sería como la mejor opción que se pueden tomar. Les voy a platicar lo que se trata de lo que trata cada tratamiento un poquito. La quimioterapia se basa en la administración de medicamentos, ya sea de forma externa, de forma sistémica o de forma regional. La forma sistémica quiere decir que pues al paciente se le ponen infusiones, queremos decir eso, con un suerito en una vena y ahí se le va a estar administrando el medicamento. De forma regional se puede administrar directamente colocando o inyectando el medicamento en el lugar en donde queremos que ataque las células cancerígenas. La radioterapia es un tipo de tratamiento en el cual vamos a utilizar rayos de alta frecuencia. Estos rayos van a ser para que destruyan las células cancerígenas directamente. Se utilizan aparatos muy sofisticados, digamos, es como lo más reciente para el tratamiento de cáncer y puede ser de forma externa o interna. Cuando hablamos de una forma externa, es a lo que les digo, que se utilizan rayos de altas frecuencias y que van a estar atravesando al cuerpo en diferentes puntos para que estén atacando a las células cancerígenas en donde nosotros queremos. Y de forma interna vamos a poder colocar semillas, así se llaman como semillas o mediante agujas se pueden inyectar la sustancia que nosotros queremos y esa sustancia va a ser radioactiva y va a destruir esas células cancerígenas. Cuando hablamos de una cirugía, estamos hablando de que podemos extraer, cirugía es a extraer o a eliminar alguna parte, a la parte afectada. Cuando hablamos de una cirugía para el cáncer cérvico-uterino, podemos estar hablando de una histerectomía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a retirar el útero, pero podemos retirar, puede ser una histerectomía total o una histerectomía radical. Una histerectomía total, vamos a quitar todo el útero, vamos a extraer todo el útero. Si es una histerectomía radical, se va a extraer todo el útero. Podemos extraer un ovario o ambos ovarios y tejido circundante, para que obviamente su nombre lo dice, radical, que se extrae todo. Y podemos también hablar de una histerectomía en donde solo se va a retirar el útero y se le va a hacer algo llamado salpingoforectomía, en donde se van a extraer los ovarios y las trompas de falopio sin extraer el tejido
adyacente a estos órganos. Además de esto, como ayuda, tenemos la inmunoterapia y la terapia dirigida. Estas van a ser, bueno, se va a realizar cuando se crean anticuerpos para la destrucción de las células cancerígenas directamente en el cuerpo. Pueden ser estas se pueden administrar de formas igual en un suerito y se le va a administrar como medicamentos al paciente y así estas van a ir a atacar a las células cancerígenas. Estas son anticuerpos creados en laboratorio específicos para atacar a este tipo de células, o bueno, es un tratamiento más dirigido y le ayuda al sistema inmune a mejorar para que no sea para que pueda ayudar al control de la multiplicación y la destrucción de este tipo de células cancerígenas. Además de esto, bueno, se sabe que si una vez que el paciente ha terminado su tratamiento contra el cáncer cervicouterino y ha vencido el cáncer, podríamos decirlo, no se queda únicamente ahí, sino que se deben de hacer pruebas de seguimiento. Estas pruebas deben de ser de cada 3 a 4 meses en los primeros 2 años, además de una revisión cada 6 meses. ¿Por qué? Porque puede haber recidivas del cáncer o puede haber efectos tardíos del tratamiento. Muy bien, ahora ya que hemos conocido un poco acerca de la enfermedad, cómo se desarrolla y cómo podemos tratarla, ahora hay que saber cómo es que podemos prevenir que esto se desarrolle. Una de las partes más importantes es la que se relaciona a la promoción de la salud, sobre todo el asesoramiento sobre las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos, porque es muy común que las personas a veces lleguen a confundir un método anticonceptivo con un método que pueda prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y es que aunque los métodos comunes sí nos protegen contra un embarazo no planeado, la realidad es que solamente existen los métodos de barrera para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y es que cuando uno tiene relaciones, pues sí hay contacto pues entre fluidos, piel y mucosas, pero cuando tenemos un método de barrera, pues es más difícil que que estas sustancias tengan contacto y que por lo tanto nos podamos contagiar. Entonces, ahí la importancia de promover pues el uso de preservativos cada vez que se tengan pues relaciones sexuales, sobre todo si tomamos en cuenta que otro de los factores de riesgo más importantes pues es el hecho de que tengamos múltiples parejas sexuales. Esto no significa que se tenga que juzgar las actividades que se desarrollen las personas, simplemente es el hecho de que cuando nosotros convivimos con más personas, pues es más posible que una de esas personas tenga una enfermedad y pues nos la llegue a contagiar. De igual forma, puede ser que nosotros no tengamos hábitos de riesgo de este estilo, pero a lo mejor nuestra pareja sí, y es ahí donde entra también esta parte de la comunicación al respecto. Otra medida preventiva que es bastante importante, pues es justamente lo que estamos haciendo en este momento, que es la parte de la educación sobre la enfermedad. Nosotros tenemos que conocer que existe el riesgo de que podamos adquirir algo para que podamos entonces hacer algo al respecto y prevenirlo, ¿no? Muy bien está dicho eso de que los ojos no ven lo que la mente no conoce, ¿no? Y en este caso, si nosotros sabemos que existe la enfermedad, sabemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla, pues es más probable que nosotros hagamos algo para poder corregir esto. Algo más que podemos hacer para prevenirlo, pues es el identificar y, de ser posible, pues corregir aquellos factores que nos predisponen a desarrollar la enfermedad. Ya se había comentado anteriormente que el hecho de haber iniciado la actividad sexual antes de los 18 años, pues ya se considera un factor de riesgo para desarrollarlo, ¿no? Les había mencionado ahorita lo de tener múltiples parejas sexuales, que se conoce como poligamia, y también se había mencionado esta parte del tabaquismo, que por sus componentes también puede hacer que sea más fácil desarrollar este tipo de enfermedades. Algo también que podemos identificar y de ser posible corregir, pues es que a lo mejor
monitoreos de rutina sobre nuestro estado de salud, pues identifiquemos que ya estamos infectados con el virus del papiloma humano. Se considera factor de riesgo porque entre más tardío sea el diagnóstico, es más posible que la enfermedad ya haya progresado y que por lo tanto sea más posible que evolucione hacia el cáncer, ¿no? También existen otro tipo de factores, como lo sería la deficiencia de ácido fólico, muy importante para las mujeres, y también lo que se conoce como inmunocompromiso. Esta parte del inmunocompromiso quiere decir sobre todo que por alguna razón en específico nuestro sistema inmune pues no se encuentra en las mejores condiciones y al momento de que nosotros nos enfermemos o algo por el estilo, no va a poder actuar de forma adecuada y no va a poder revertir las enfermedades. Algún ejemplo bastante común de personas que se encuentran en este estado, pues son aquellos que tienen diabetes, por ejemplo, que por su estado, su enfermedad, ya es más difícil que puedan combatir determinadas enfermedades. De igual forma, el caso más conocido, pues es alguien infectado con el VIH, ¿no? Que tenga SIDA. Uno de los factores y medidas preventivas más importantes y que muchas personas a veces no conocen es la vacunación sobre este virus. En realidad en México existe la vacuna, sí, y de hecho tenemos dos. Una llamada tetravalente que se encarga a prevenir, por ejemplo, el desarrollo directo de este cáncer o de las verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres. La bivalente, por su parte, únicamente se centra a prevenir que cuando tengamos una infección por VPH nos produzca cáncer, ¿no? Esta vacuna, de hecho, se puede aplicar en las mujeres desde los 9 hasta los 26 años. Tenemos un rango bastante amplio para aplicarla y, de hecho, cuando la aplicamos son 3 dosis, ¿no? La aplicamos, por ejemplo, en el mes de enero, después la aplicamos 2 meses después y la última dosis es en el sexto mes. Aquí cabe recalcar que si a lo mejor decidimos aplicarnos la vacuna, pero que en el transcurso quedamos embarazadas, lo ideal para continuar con este procedimiento es que termine el embarazo y entonces volvamos a aplicarnos la vacuna. Eh, Algo también que cabe recalcar es que no se considera ya tan efectivo el aplicar la vacuna después de los 26 años, porque recordemos que la incidencia del cáncer inicia de los 25 a los 65. Entonces, no tiene tanto factor preventivo el intentar aplicar una vacuna cuando ya es probable que nosotros estemos desarrollando la enfermedad. Y la parte final respecto a las medidas de prevención, pues es esta parte de la detección oportuna. Ya se había informado anteriormente sobre esta prueba llamada Papanicolau, ¿no? Aquí lo importante es esto que se llama tamizaje, que es básicamente identificar de forma temprana qué personas tienen riesgo. Y esto se puede hacer 3 años después, una vez que empezamos nuestra relación sexual. Por ejemplo, tenemos 17, la empezamos, nos podemos hacer a los 20 años nuestro primer estudio. Si ya tenemos más de 21 años, la prueba ya no se hace de esta manera, sino que empezamos a hacerla de manera anual hasta que juntemos 3 pruebas negativas. Esto simplemente, pues para ver que el desarrollo de las células, si es que las tenemos, pues no se va dirigiendo hacia un lado maligno, como lo sería el cáncer, y que podamos tratar. Si ya hemos juntado estas 3 pruebas, ya nada más como monitoreo, pues se recomienda que la hagamos cada 2 o 3 años, nada más para valorar que no se esté desviando del camino, o si es que estamos bajo tratamiento, pues que estemos respondiendo, ¿no? Y ya que tenemos esta parte de las medidas de prevención, pues es más que nada, sobre todo recordar que es una enfermedad bastante prevalente en la población, sobre todo en las mujeres, y es importante que conozcamos que sí estamos en riesgo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los que estamos ahorita dando la plática, pues ya estamos un poco entrando a esa edad de riesgo, porque pues estamos en esta edad en la que se puede llegar a presentar o a iniciar la enfermedad. Y pues bueno, respecto a nuestra presentación, si no mal me parece, pues esta es la última diapositiva. La que sigue pues son las referencias. Entonces, no sé si alguien de los que está presente tuviese alguna duda o algo por el estilo. Y si no, pues podríamos dar por terminada la conferencia.
Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Sobre, bueno, en qué lugares se puede hacer la detección. De como que en que es un servicio público o es nomás privado. Pues a decir verdad, si una persona ya tiene la iniciativa, puede buscar esta información en el medio en el que uno prefiera, ¿no? Nosotros podemos ir, por ejemplo, con un ginecólogo privado que nos dé información al respecto, si es que ya tenemos sospechas o dudas, porque como habíamos mencionado, a veces esto no tiene síntomas y nos enteramos ya hasta que estamos en una etapa un poco más avanzada. Entonces, si no tenemos síntomas, es difícil que uno busque, pues, la ayuda, ¿no? Que busque la información. Pero sí, en realidad, si tú asistes con el médico privado, te puede dar información también, aunque el público también te lo puede dar. También para la detección lo ideal es checar si la persona presenta factores de riesgo. Lo más oportuno es que vaya a centro de salud porque las pruebas de detección se pueden realizar tanto por medio particular como por medio privado. Por medio particular, disculpe, por medio del IMSS o del Seguro Social, en donde van a estar haciendo esta detección mediante las pruebas diagnósticas, que las principales es el Papa Nicolau constante y lo que es la detección del BPH. No sé si contestamos tu pregunta o... No, sí, 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 ya me dieron una buena idea de cómo es el proceso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, si ya nadie más tiene alguna otra duda, pues les agradecemos su atención y igualmente pues les agradecemos que hayan asistido a esta conferencia.